Vplay es sponsor oficial de la Liga Profesional de Fútbol. Ingresá en vplay.bet.ar, al único sitio autorizado en la provincia para apuestas deportivas y casino online. Regístrate hoy y recibí 17.000 pesos para jugar en los slots. Ingresá en vplay.bet.ar, a la pestaña Entre Ríos, regístrate, encendé tu pasión, 100% legal, seguro y confiable. Vplay es el lugar donde los argentinos nos encontramos a jugar. Rapidito, metámonos con los temas locales, así después hablamos de las elecciones tan importantes que se dieron ayer en la provincia de Buenos Aires. Llueve o no llueve, así va a estar el tiempo hoy en Gualeguaychú, dice ahora el día. En algunas zonas caerían lluvias que podrían alterar el buen clima que se venía registrando en las últimas jornadas. Frío igual, mucho frío. Ayer estuve en el Polideportivo Norte viendo hockey, porque tengo mi niña jugando ahí, y como cada vez que voy al Polideportivo Norte y veo la movida de gurises que hay jugando al hockey, la cantidad de clubes que juegan al hockey, no puedo dejar de pensar en lo importante que fue el Polideportivo Norte para el desarrollo de la disciplina. Antes de que exista el Polideportivo Norte, los clubes que practicaban hockey eran realmente muy pocos. Carpincho, Central, alguien me ayudará con algún otro, no sé si Juventud hacía hockey o no. Hoy está Defensor del Oeste, Juventud, Sudamérica, creo que está Black River, Independiente tiene hockey, me parece que ayer estaba Sarmiento, CEF, bueno, Carpinchos y Central. Bueno, había una cantidad de gurises en el Polideportivo, en un deporte que históricamente fue tomado en cuenta como un deporte más de elite, si querés, ¿no? Medio, a ver, no se tome mal lo que voy a decir, más caretón, y que es totalmente popular en Gualeguaychú a partir del Polideportivo Norte. Es hermoso ir y ver cómo hay miles de gurises jugando en distintas categorías, los padres, hay una movida realmente muy grande. Y pienso qué importante fue esa obra, ¿no? Digo, en ese aspecto fundamental para el deporte. Digo, cómo cambió la lógica del deporte y el sentimiento de pertenencia de un montón de chicos que hoy practican hockey en Gualeguaychú y que no lo hacían antes. Allí entrenan un montón de clubes en el Polideportivo. Es la única cancha de sintético que tiene la ciudad, y allí entrenan un montón de chicas y de chicos, fundamentalmente de mujeres, ¿no? Es un deporte que está más vinculado a las mujeres, pero también ayer vi muchos chicos jugando el hockey, así que espectacular. Bueno, todo esto surge a partir del frío que hacía ayer. Estaba helado el viento, y lo sufrí ahí en una de las tribunas del Poli, porque esto de los días lindos es cierto, con solcito, pero hacía frío, Igualmente, cada vez que vas al Polideportivo Norte, o te cagás de calor o te cagás de frío. No, de frío. No me ha tocado cagarme de calor en el Polideportivo Norte, me ha tocado el frío. Ayer había un viento helado, es una zona muy abierta, obviamente, por la cancha de hockey y por el poli en sí, entonces supongo que el viento se siente más que en otros lugares, pero estaba fresquito. Igual al mediodía salía el sol, calentaba un poquito más y bueno, se toleraba, pero estaba frío. Bueno, ahora ¿cómo va a ser el resto de la jornada, Marcos? Tendremos nubosidad, sobre todo por la mañana, pero por la tarde irá despejando. Ahora, ¿esto es Isasi Burman, que tiene la posta? Esta es la posta. Yo no sé dónde se está viendo que... Después vamos a escuchar a Isasi Burman. Somos Isasi Burman, tenemos la posta. Pero claro. La posta, esa que la que leíste vos, no sé si es la posta, porque yo no tengo lluvias ni precipitaciones. Tengo sí mucha nubosidad. Sí. Y irá despejando por la tarde. Parcialmente soleado. Parcialmente nublado. Nublado. Temperaturas que hoy llegarán a los 18, pero a partir de mañana hasta el resto de la semana sol pleno en Gualeguaychú. Bueno, muy bien. Dan buen tiempo, temperaturas más altas. Sí. Empieza el calorcito. ¿Te diste cuenta que salió 2 días a la naturaleza y habla como un vaquiano? Bueno, el tipo lo sabe. Tremendo. El tipo lo sabe. Bueno, los candidatos de Fuerza Patria celebraron el triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Adam Bali y Guillermo Miche felicitaron a los candidatos de Fuerza Patria por el contundente triunfo obtenido, del que vamos a hablar ahora en un ratito. Michel estuvo en el búnker en La Plata junto a Kicillof, Magario, Tayane, los referentes nacionales. Hay una foto del candidato de quien encabeza la lista de diputados aquí en la provincia de Entre Ríos junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires.
si querés, Michel es de los que se jugó desde el origen del gobierno de Javier Milei a ser muy crítico de las políticas económicas de Milei, cuando todavía no había tantas voces en contra. De hecho, vos sabés que hablaba con un encuestador que me mostró una encuesta de las elecciones en la provincia de Entre Ríos, siempre con pinza las encuestas. Siempre con pinzas. Ahora vas a escuchar a Isasi Burman en un ratito que tiran la posta. Siempre con pinzas, pero me decía, bueno, gran parte de la explicación en el caso del crecimiento de Michel justamente es eso, que fue una moneda, fue una ficha en el casino, si querés, ¿no? Fue una apuesta de alguien que cuestionó la gestión Milei. Bueno, a partir de los resultados, hoy uno podría decir le salió bien, pero es alguien que se ubicó en ese lugar de entrada y que hoy, con los cuestionamientos evidentes, si querés, hoy respaldado por las urnas, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, por lo menos por lo que pasó en Corrientes hace algunos días, donde La Libertad Avanza salió cuarto. Bueno, eso cobra otra relevancia, ¿no? Bueno, lo cierto, volviendo a la noticia, es que a través de la red social X, el candidato a senador nacional por Fuerza Entre Ríos, Adam Vale, expresó: el peronismo está de pie, en cada compañero, en cada corazón bonaerense. Hoy empieza un nuevo futuro que nos contiene a todos. Y Michel, como te decíamos recién, estuvo ayer en La Plata junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Extienden la vacunación contra el virus inicial respiratorio en todos los CAPS durante septiembre. La campaña provincial destinada a embarazadas entre 32 y 36 semanas de gestación van a continuar hasta el 30 de septiembre. En Gualeguaychú la vacunación se realiza en todos los CAPS de la ciudad. Tras las suspensiones por las lluvias, se pone en marcha la campaña Patio Limpio. Venimos hablando de la semana pasada, pero claro, el mal tiempo lo fue postergando. La iniciativa de prevención contra el dengue, que iba a empezar la semana pasada y fue suspendida por las inclemencias del tiempo, arrancará mañana, con el mismo cronograma definido originalmente. El policía Corbalán recibió la alta médica y quedó detenido en la comisaría de violencia familiar. Se trata de Mariano Leonel Corbalán, este agente policial de 38 años que le disparó en el abdomen a su pareja, Carolina Huck, que sigue internada, ¿no? En el caso de Carolina, y en el caso de Corbalán fue entonces trasladado como detenido. Allanaron en el barrio Anhelado Sueño por narcomenudeo. 3 personas quedaron detenidas. Personal de la División de Drogas Peligrosas de la ciudad, en el marco de tareas investigativas vinculadas a la Ley Provincial de Narcomenudeo, llevó adelante el procedimiento en los barrios Anhelado Sueño, donde se logró el secuestro de estupefacientes, elementos de interés para la causa y objetos denunciados como sustraídos. Bueno, cambiemos de tema, pongámonos a tono con lo que pasó ayer en la provincia de Buenos Aires. Hay mucho para decir de lo que pasó ayer en la provincia de Buenos Aires. Lo primero, o la primera reflexión que me merece, es que me da la sensación de que el gobierno de Javier Milei, tal cual lo conocimos hasta ahora, está terminado, ¿no? Y que ayer fue una señal clara de que el gobierno debe barajar y dar de nuevo. No que el gobierno de Milei está terminado, que el gobierno de Milei, tal cual lo conocimos hasta ahora. Tengo la impresión de que para que el gobierno encuentre la brújula nuevamente y retome la iniciativa política que perdió hace ya mucho tiempo, y que ayer las urnas le gritaron a Milei que no es el camino, no es el camino de andar a los gritos, no es el camino a la soberbia. Muchas veces lo hablamos en este programa, y desde que esto comenzó, digo, la soberbia del vocero presidencial en las ruedas diarias de prensa, domando a quirchos y cucardos, vuelve. La agresión del presidente constante con todo aquel que piensa distinto vuelve, el ninguneo de los propios aliados del gobierno vuelve, el destrato a los gobernadores que te permitieron sacar, entre otras cosas, la polémica ley bases vuelve, y la sensación es que ayer en la provincia de Buenos Aires, después vamos a hablar de qué alcance puede tener esto, la gente le dio, si querés, una señal de stop a una manera de hacer política por parte del gobierno nacional. Esto que vas a escuchar ahora es un audio en la Sociedad Rural, en la Expo Rural. No debe tener más de un mes y medio. Ponele. El presidente Milei decía esto, escuchá. Hay gente que ha estado durante años tratando de hacer el partido de una provincia y no lo logró. Y mi hermana
digamos, esta semana logró cerrar. La Libertad Avanza en los 24 distritos de la Argentina. Claro. Digo, no quiero ser grosero con la respuesta, porque como le dicen la pastelera le llenó de crema. No, está bien. Estamos en la radio, Javier. Una gran torta y lo dejó. Claro, exacto. Ahí. Bueno, todos esos reidores, aduladores que el presidente tiene alrededor, cada vez le queda al menos. Ayer uno veía las coberturas de los principales canales de televisión y abrazado al mástil de un barco que se hunde, queda solo el bueno de Luis Majul. No veo muchos otros periodistas más sosteniendo ese nivel de obsecuencia que han tenido durante todo este tiempo con el presidente Milei. Le quedará a Anhelo, que ha encontrado un lugar en los medios a partir de ser un chupamedias del presidente, pero no tantos más. Y la sensación es que este grado de soberbia que recién escuchabas es lo que el gobierno tiene que cambiar hoy o anoche, a partir de anoche. No tiene margen para seguir manejándose de esa manera. Ayer, post resultado electoral, muchos sostienen que Sebastián Pareja, armador de la Libertad Avanza, que uno imagina va a ser eyectado del espacio político porque realmente la elección fue desastrosa. La Libertad Avanza perdió por casi 14 puntos en la provincia de Buenos Aires ayer, se comió una paliza de novela, a punto tal que Majul, cuando todavía no se conocían los resultados, Feynman fue el que dijo, paliza es más de 10 puntos. Bueno, 14 es lo que le sacaron a la Libertad Avanza, así que imagínate si fue una paliza lo de ayer. Pareja tiene mucho que ver, Pareja y Karina Milei, Karina Milei y los Menem tienen mucho que ver en el desastre electoral del gobierno de ayer y seguramente sea uno de los que pague el costo del fracaso en la provincia de Buenos Aires del gobierno nacional, una elección que se nacionalizó a partir del deseo y la voluntad del gobierno nacional. Es decir, el propio presidente o quienes lo asesoran dicen a contramano de lo que quería Caputo, que ayer apareció Santiago Caputo, que ayer reapareció y que dicen que es quien empezará a manejar un poco los hilos del gobierno a partir de anoche, o que empezó a manejar a partir de anoche y lo hará a partir de hoy, y que era el que supuestamente aconsejaba a Milei de no nacionalizar una elección compleja como esta. Bueno, el gobierno lo hizo, vaya si lo hizo, con el presidente de recorridas a la provincia de Buenos Aires, cuando le tiraron un brócoli y un piedrazo, cuando insultó a una vecina que le dijo chorros, y cuando armó un acto totalmente descabellado el Moreno, al que fue un puñado de personas, porque armaron semejante quilombo para ni siquiera poder meter más de 2.000, 3.000 personas. Entonces vos nacionalizaste una elección que te salió muy mal y que te funciona como mensaje para que entiendas que el camino no es el que venías adoptando. El presidente dio un discurso muy breve, muchos dicen que Pareja lo convenció de que vaya al búnker con los boca de urnas que supuestamente les daban palo y palo. Estamos perdiendo por poco, dicen los allegados. Le contaba al oído Pareja a Milei para convencerlo de que vaya al búnker. Le dijo, estamos perdiendo por poco, anda al búnker. El presidente llegó y se encontró con una realidad totalmente distinta. Eso del empate técnico, como dijo Rebor, es el empate técnico más extraño de la historia. Perdieron por 14 puntos. Y el presidente dio un breve discurso que para mí tiene dos partes. Una interesante, me parece un buen discurso del presidente, breve, pero me pareció interesante en su primera parte. Y la segunda mitad. Escuchemos lo primero que dijo Milei y si querés compararlo con este otro audio que escuchabas hace un ratito, de hace un mes y algo. Escuchá le llenamos el culo de la pastelera, le llenó el culo de crema, y este presidente que hablaba ayer después de la derrota. Hay que ser claro, es que sin ninguna duda en el plano político hoy hemos tenido una clara derrota. Y si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados. Y hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo. Bueno, este presidente, mucho más mesurado, razonable, autocrítico del principio del discurso, contrasta muchísimo con aquel otro, enardecido en un estudio móvil de radio en La Rural, en donde recurría, como lo hace permanentemente, a los ejemplos sexuales para hablar de opositores y de los que piensan distinto a su gobierno.
Y decía anoche que tiene que ser muy autocrítico y que es muy evidente que tuvieron una derrota política. Es decir, hace un mes y medio él dice la pastelera le llenó el culo de crema y ahora lo que dice es tuvimos una derrota política que estuvo encabezada, comandada, o sea, la mariscal de la derrota es su hermana, que no va a salir del gobierno porque es imposible concebir un gobierno de Javier Milei sin Karina. Pero el propio presidente ayer reconoce la derrota política del gobierno y hace un tiempo reconocía que la armadora junto a Pareja y a los Menem era Karina Milei. Que no nos llame la atención si alguno de los Menem, ni hablar Pareja, paga el costo de esto que pasó ayer. Otro fragmento de lo que decía el presidente que también contrasta, así como para atrás, para adelante también, porque del somos autocríticos, entendemos el mensaje, a esto que vas a escuchar ahora. Aquellas cosas en las que nos hemos equivocado las vamos a corregir. No hay opción de repetir los errores. De cara al futuro vamos a corregir todos nuestros errores. Por otra parte, más allá de este resultado electoral, también quiero señalar a todos los argentinos que el rumbo por el cual fuimos elegidos en el año 2023 no se va a modificar, sino que se va a redoblar. Bueno, esto no tiene mucho que ver con la autocrítica. El presidente habla de, bueno, corregiremos errores. A mí me da la sensación que el discurso de Milei ayer, ahora vamos a escuchar una partecita más, estuvo dividido en dos. Una parte para la gente, o para lo que por ahí la gente quiere escuchar, y una parte para los mercados que ya están jugando. Con acciones argentinas que caen un 16% en el premarket de Wall Street y que seguramente tensen el tipo de cambio a partir de las 11 de la mañana y bueno, y generen una jornada financiera en nuestro país complicada para el gobierno. Una no, seguramente vengan días complicados para el gobierno. Ahora, el presidente habla por un lado de autocrítica y por otro lado dice no solo no nos vamos a mover un centímetro de lo que hicimos, vamos a redoblar lo que hicimos. Y me parece que ahí incurre en un error, digo, más allá de que entiendo que este puede ser un mensaje para justamente esos operadores del mercado, porque si el presidente cree que la derrota de ayer, la categórica, la catastrófica derrota que tuvo el gobierno ayer en la provincia de Buenos Aires, se explica únicamente por el mal armado político, por la mala campaña, por los malos candidatos, se equivoca. Digo, hay mucha gente que no votó al gobierno y que sí lo había votado en 2023, fundamentalmente en el balotaje, que lo que hace es darle una señal al gobierno de que no está llegando a fin de mes. En los lugares, en los sectores productivos de la provincia de Buenos Aires, en donde, no sé, por ejemplo, en lugares en donde está el campo. Ayer hablaba con un referente del campo a partir de una nota que publica Clarín y que decía que el peronismo volvió a ganar en lugares del campo en la provincia de Buenos Aires como no ganaba hace 20 años. Y esta persona me decía, bueno, el campo no fue a votar, es una manera de haberlo votado o de haber votado de otra forma, de no haber acompañado al gobierno. Entonces, si el presidente o si el gobierno creen que la derrota se debe pura y exclusivamente a un mal armado político, que de hecho lo hubo y es evidente, se equivoca. Hay un montón de temas económicos que él habla de 12 millones de pobres que él logró sacar, de 12 millones de argentinos que él logró sacar de la pobreza. Digo, hay algunos valores o hay algunos puntos que el gobierno puede mostrar con orgullo, que es la desaceleración de la inflación. Eso es un activo, me parece, ineludible de este gobierno. La inflación se desaceleró. Sigue siendo alta, es mucho menos alta de lo que era antes. Ahora, que a la gente no le alcanza la guita para llegar a fin de mes, que hay un montón de gente que recortó, que la clase media ha recortado prepaga, que hay un montón de chicos que en vez de ir a un colegio privado
como iban antes, van a otro... Estoy escuchando muy mal, Marcos, me pusiste a retorno de aire, me parece. Ahí está. Van a un colegio público porque los padres no pueden pagar la cuota, que hay un montón de argentinos que han dejado de hacer turismo, que hay un montón de argentinos que han dejado de ir a comer, que hay un montón de argentinos que han dejado de darse algún gusto. Bueno, el presidente tiene que entenderlo también a eso, si no se está quedando solo con la parte de la derrota política. De hecho, lo decía el presidente ayer, hablaba de estos 12 millones de argentinos que, según él, su gobierno sacó de la pobreza. Escuchá. Porque no estamos dispuestos a entregar un modelo que sacó a 12 millones de personas de la pobreza. En definitiva, si hemos cometido errores en lo político, los vamos a internalizar, los vamos a procesar, vamos a modificar las acciones y vamos a hacer cada día mejor para tener un mejor resultado el 26 de octubre. Porque como decía Churchill, el éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal, lo que cuenta es el coraje para continuar y nosotros vamos a continuar abrazando las ideas de la libertad porque vamos a hacer grande a la Argentina nuevamente, como hemos dicho en la campaña. Bueno, el presidente hablando de los 12 millones de argentinos, vamos a saltear el que viene, Marco, porque ahí un poco escuchábamos lo que decía Milei de Churchill. Lo cierto es que el ánimo ayer, lógicamente, en el búnker de la Libertad Avanza estaba por el piso, la derrota fue muy contundente, todo lo contrario pasaba enfrente en el búnker del peronismo. Si querés, incluso yo siento que hasta con un exceso de triunfalismo. El peronismo ganó la elección ayer en la provincia de Buenos Aires y es lógico que festeje, pero me parece que viene una batalla totalmente distinta, que es la de octubre, y que intuyo no va a ser tan holgada como la que vimos ayer. Me parece que va a haber un gobierno que va a lograr, no sé si ganar la elección, un gobierno nacional si va a poder ganar la elección, pero sí que me da la sensación de que se va a plantear un escenario totalmente distinto. Ayer mucha gente no fue a votar, hay mucha gente que puede verse movilizada por el resultado, que puede verse, hay mucha gente anti-kirchnerista que puede verse movilizada por el baile de Cristina ayer en el balcón, o por el audio que mandó la expresidenta. Que la verdad no entiendo mucho los audios de Cristina, esto de que manda un audio por WhatsApp y está todo el mundo ahí callado y escuchando, casi como si escucharan a un líder, que es bastante extraño. Ayer mandó este audio bastante escueto, es cierto, bastante mesurado, pero sigo sin entender cuál es el objetivo de mandar un audio de ganar protagonismo en una elección que no lo tuvo. De hecho, tanto no tiene nada que ver Cristina en la elección de ayer, que era la persona que quería no realizar las elecciones, era quien se oponía a que las elecciones se desdoblen. Bueno, mandó este audio que escuchás ahora. Hola, ¿cómo están todos y todas? Bueno, me imagino que muy felices, como también lo estoy yo. Quiero enviar un saludo en primer término al pueblo de mi querida provincia de Buenos Aires, a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que participaron en esta jornada realmente histórica, en la que, con muchísima responsabilidad democrática, decidieron ponerle un límite a un presidente que no parece comprender que debe gobernar para todos, para los que lo votaron y para los que no lo hicieron también. Espero, sinceramente espero que este pronunciamiento popular le permita comprender que no se puede ejercer la primera magistratura en la forma que lo hace. Bueno, ahí una parte de lo que decía Cristina, coincido con esto de... a mí me da la sensación de que fue un límite de la sociedad bonaerense a un gobierno que anda a los gritos de manera muy agresiva, que reprime a jubilados, que recorta pensiones a discapacitados, que desfinancia la universidad pública, un montón de cosas que nos llevó a los que pensamos de una manera en la Argentina a preguntarnos si a la sociedad, a nuestra sociedad, ya no le importaban, ¿no? Si a nosotros como argentinos hay cosas que nos dejaron de parecer importantes. A nosotros como argentinos en el conjunto, en la mayoría de los argentinos.
Si realmente somos una sociedad que quiere la universidad pública, que quiere el Garrahan, si somos una sociedad que quiere que el Estado asista a los discapacitados, o que pretende mejores jubilaciones y que no los caguen a palazo los miércoles, y más allá de discutir algunas otras cuestiones del modelo económico, la sensación era que había una sociedad apagada y que ayer en las urnas una parte muy importante se movilizó, se manifestó en contra de eso. Más allá de votar al peronismo, me parece que lo que hicieron ayer los bonaerenses fue darle una señal de alerta a un gobierno muy inhumano como el de Javier Milei, muy insensible. Entonces, cuando pensamos, o por lo menos los que empezábamos a pensar, ¿qué le pasa a la sociedad que ya no la conmueven estos temas? Lo hablábamos hace algunas semanas, digamos, ¿en qué momento en la Argentina empezamos a tener que explicar la importancia del Garrahan, o que a los jubilados no los tenés que cagar a palo? ¿Cuándo pasó esto? Bueno, da la sensación que lo de ayer fue una señal de alerta. Insisto, que no me da la sensación que no debería llenar de triunfalismo al peronismo, ni pensar que ahora tiene que elegir, que al peronismo le va a pasar lo mismo que sintió el PRO cuando empezaron a pelearse 2 años antes para ver si Bullrich o Larreta iban a ser el próximo presidente. Porque incurriría en un error bastante grosero el peronismo si esto le pasa. También obviamente habló Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, si querés el máximo ganador de lo que pasó ayer en su provincia, porque fue quien quiso hacer estas elecciones, quien luchó contra el deseo de no hacerlas del kirchnerismo, y que incluso quien soportó en la última semana, por ejemplo, declaraciones como la de Máximo Kirchner junto a Mayra Mendoza cuestionando las políticas del gobernador. Digo, para Kicillof ayer obviamente fue una jornada de fiesta. La longitud de su discurso me parece que lo explica, ¿no? Un gobernador que no terminaba nunca de hablar, se ve que estaba disfrutando del momento. Bueno, entre otras cosas decía esto. Los votos le dieron hoy al presidente un mensaje. Después de lo que ocurrió acá, cuya lectura no tenemos que exagerar, porque ellos mismos dijeron lo que significaba un triunfo de ellos o de nuestro gobierno en la provincia. Van a tener que rectificar el rumbo. Van a tener que rectificar el rumbo. Bueno, la palabra del gobernador. Alguna vez Perón dijo, no es que nosotros seamos buenos, sino que los otros son peores. Yo creo que lo que llevó a una gran parte de la sociedad argentina a votar a un outsider de la política, a un hombre que reventaba maquetas disfrazado de Batman con un palo y con los ojos vendados, a un candidato en aquel entonces que hablaba de, aunque hoy se queje, venta de órganos, de las ideas más disparatadas que un ser humano puede hablar, lo llevó a la presidencia de la Nación como el presidente más votado del regreso a la democracia. Bueno, que la sociedad haya virado hacia ese lado no quiere decir que te dé un cheque en blanco para siempre. Sí, los argentinos hoy la pasan mal, no les alcanza la guita, y encima vos los destratás, y una de tus banderas, que era la transparencia y la anticasta, se te hace añicos porque aparecen audios que vinculan a tu hermana y a tus personas más allegadas con coimas en un lugar tan sensible como la agencia de discapacidad, y que además pareciera ser la punta de un iceberg de corrupción que tiene muchas otras cosas más. Y bueno, me parece que se explica también que 2 años después los mismos argentinos que fueron y te votaron puedan ir en Corrientes y dejarte cuarto o dejarte a 14 puntos en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué va a pasar para adelante? No lo sabemos, porque hay que ver cómo reacciona el gobierno. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en nuestra provincia, en donde las encuestas hablan de una diferencia en favor del oficialismo entrerriano y en esta alianza con la Libertad Avanza, pero que se ha ido achicando? ¿Cómo vamos a llegar a ese escenario en octubre? Bueno, falta un montón de tiempo. Al gobierno le quedan un montón
de días por delante, seguramente días muy, muy complicados, que va a transitar con muchos dolores de cabeza, me da la sensación. Hablábamos de encuesta, escuchá esta perlita. Esto decía Vanina Isasi, ¿no? Creo que es el nombre de la encuestadora, de Isasi Burman. Lo decía con Luis Majul, donde si no, unos días antes de las elecciones. Escuchá. Según tus números, la Libertad Avanza gana en la provincia de Buenos Aires, en cantidad de votos. Gana la provincia de Buenos Aires, roban la primera, roban la quinta y gana la tercera sección electoral claramente. ¿Vos estás segura de eso, no? Estamos totalmente seguros. Esto es Isasi Burman, calidad. Bueno, esto es Isasi Burman, calidad. Dice Isasi que habló de 11 puntos. Yo no usaría la palabra roban la primera, roban la segunda en un momento en el que el gobierno está sospechado de corrupción. De hecho, me parece que un datito que a mí me quedó del discurso del presidente ayer, cuando él habló, en ningún momento mencionó la corrupción, que era algo que él habló de seguir ligado a los buenos del mundo, seguir con el programa de ajuste, con el modelo económico que lleva adelante. No habló de la casta, no habló de la corrupción, que era algo que el presidente antes lo tenía claro. Hoy generaría una risa tragicómica, ¿no? Que el presidente hable de corrupción o de casta sería realmente muy impactante. Pero bueno, otra vez las encuestadoras, no te hablo del casi Isasi Burman, ¿cómo fue que dijo calidad? Isasi Burman, que la tiró, dijo que ganaba por 11 la Libertad Avanza y perdió por 14, es decir, le erraron, escuchá, por 25 puntos, ¿me entendés? Es una locura. Está bien, las encuestas fallan, es difícil, ahora vamos a hablar con un encuestador un ratito, es difícil, yo entiendo, la gente hoy no dice la verdad, pero errarle por 25 puntos, es decir que ganan por 11, seguramente... Leila Yani, la ex pingüina, ahora leoncita de Javier Milei, candidata en La Matanza, que tenía un pingüino tatuado y hoy tiene un león, la habrá escuchado a Vanina Isasi cuando decía esto. La Libertad Avanza por entrar acá al salón. Bueno, ¿cuáles son las perspectivas que tienen ahora habiendo cerrado la votación? A ver, estamos muy contentos por todo el trabajo que hemos hecho. En mi caso particular, en La Matanza, que me la he recorrido de punta a punta, nos están pasando resultados de las primeras actas y la verdad que vamos arriba, estamos contentos primero por la participación, ¿no? Porque fue muchísima gente, fue a expresar su voluntad y sobre todas las cosas lo que pedimos siempre es que respeten la voluntad popular, ¿no? Basta de trampas, de fraudes. Tuvimos un inicio complicado, primero con los presidentes de mesa que no había en muchísimos colegios, después, bueno, obviamente las boletas rotas, que te cortan el número, que te las cambian, pero sobre todo destacar que se pudo desarrollar en paz la jornada electoral. En la sede de Fuerza Bueno, Patria. Leila Yani decía ayer cuando terminó la elección, estamos ganando La Matanza 53-36 a 28-6. Perdió la Libertad Avanza. La verdad, no entiendo de dónde sacó los datos Leila Yani ayer, pero es como que vale todo, ¿no? Vale decir cualquier cosa. En una elección que, insisto, me da la sensación puede ser un antes y un después para un gobierno que debería cambiar ya sus formas y su manera. Obviamente que es difícil que el presidente hoy se sienta a negociar con los gobernadores, por ejemplo, que son aquellos que lo acompañaron desde otro lugar, que empiece a tener un discurso más razonable, en otro tono, que empiece a dejar de maltratar a todos aquellos que piensan distinto. Sería fundamental que no tengan, por ejemplo, un tuitero como el Gordo Dan, que habló de juez como habló esta semana. Mire que yo no tengo mucho problema con las malas palabras, pero decir las barbaridades que escribió el Gordo Dan esta semana contra juez, o después diciendo que Ian Moche no tiene autismo. Pareciera que ni a propósito lo pueden perjudicar tanto al presidente de la Nación, sus allegados. Bueno, será cuestión de que empiecen a cambiar alguna de estas cosas. Para cerrar, como te decíamos recién,
Alguno de los primeros impactos de la derrota del gobierno ayer es el desplome de las acciones argentinas en Wall Street. Cae en premarket tras la derrota electoral del gobierno. Los principales papeles que cotizan en la bolsa de Nueva York se muestran a la baja. Milei ratificó la continuidad del programa económico, escriben en el diario La Nación. Infobae habla del áspero clima interno en el gobierno tras la derrota. Los Menem en la mira, pedidos de cambio, dice Julián Alves. En diferentes despachos le atribuyen la derrota al sector de Lule y Martín Menem, el presidente de diputados. Corremos riesgo de no recuperarnos, dicen en las tribus de La Libertad Avanza, que reconocen que la decisión solo la puede tomar Javier Milei, la decisión de echarlos. Igualmente uno veía ayer en primer plano a Lugones, ¿no? El ministro de Salud, después de los más de 100 muertos del fentanilo, se esperaba que renuncie y ahí está, no solo ahí está vivito y coleando, sino que el presidente ayer valoró su trabajo, algo que parece realmente algo disparatado. 8 minutos para las 10 de la mañana, nosotros arrancamos nuestra jornada con las noticias, con lo que dejó la elección en la provincia de Buenos Aires, con esta aplastante victoria del peronismo sobre La Libertad Avanza. Hasta el mediodía vamos a hacer el programa. La actualidad, la política, el deporte, el espectáculo. Todo pasa por Ahora o Nunca.